En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos un día más al After Work, que ya comienza en Capital Radio. Lo vamos a hacer, como siempre, acompañado de dos de los grandes referentes en materia de ciberseguridad, de comunicación y de gestión de incidentes de nuestro país. Ellos son Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, con los que vamos a hablar pues también de una de las citas de referencia en el sector, que es el Cyberwall. Es el evento que organiza, en este caso, la Policía Nacional, el Cuerpo Nacional de Policía, y que en la sede de Ávila, en la Escuela del Cuerpo Nacional de Policía, se celebra todos los años, pues reuniendo a muchísimos profesionales que cuentan cómo está la cosa y a muchísimo público que cada vez se acerca con mayor interés a estas jornadas que, como decimos, no solo son de referencia en la agenda de todos aquellos interesados por la ciberseguridad, sino que es una actualización buenísima de cómo están o sobre cómo están yendo las cosas en materia de ciberamenazas. Y es que pues cada día vivimos con un escenario de mayor ciberamenaza, porque tenemos mayor conectividad, tenemos mayor dependencia y, por tanto, pues tenemos mayor riesgo de que alguien trate de sacar provecho de ellas. Como decía, dos de los expertos, dos de los mejores expertos que uno puede tener a su lado, es el caso de Mónica Valle. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Edu. Y efectivamente, como decías, hoy vamos a hablar de ese evento que se repite desde hace ya 5 años. Quinta edición, este Cyberwall 2025. El año pasado, recordad que se celebraba el bicentenario de la Policía Nacional. Este año, con el 5º aniversario, pues también va a ser especial. Bueno, pues va a ser muy especial y allí seguro que también estará, además de Mónica Valle, por supuesto, Pablo Sanemeterio, contando pues toda la actualidad que a través de Vapasec, su maravillosa empresa, que pues ya ha montado, ya tiene años, ya ha dejado Pablo de ser emprendedor para ser empresario. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. No sé cuándo se cruza la línea, el Valle de la Muerte que dicen, ¿eh? Pues no sé si a partir de los 13 o de los 5 años. Nosotros estamos ya a punto de llegar ya a los 3 años y de momento yo creo que vamos a cruzarlo con buena salud, ese Valle de la Muerte, y con ganas de llegar mucho más lejos y seguir progresando y viviendo mucho más tiempo. ¿Mañana tienes baile en Cyberwall, Pablo, o no? Mañana no, yo tengo el miércoles, aunque tengo que terminar de ver un pequeño cambio de agenda que tengo que hacer porque me va a ser imposible sin. Pero mi idea es estar allí el miércoles. Es que Vapasec es que tiene mucho trabajo y eso está muy bien, pero también da cuenta de cómo están las cosas en materia de ciberseguridad. Bueno, pues lo comentaremos porque son, como decimos, muchos los aspectos que cada día van caracterizando, ¿no?, este tiempo en el que vivimos, y con los especialistas de la Policía Nacional lo hablaremos, porque luego a partir de la 1:30 estarán pues dos de los responsables de la edición de este año de Cyberwall, que es Primitivo de Nova, que es inspector jefe, y también José Miguel Méndez, inspector jefe. Con ellos hablaremos de pues qué es lo que van a hacer, con quién vamos a poder contar, cuáles son un poquito las grandes temáticas, en fin, un poco de todo. Esto será en la segunda parte del programa. Y antes lo que hacemos nosotros pues es hablar de las noticias que marcan un poco la actualidad y que tienen que ver, pues por supuesto, con incidentes, pero también con un tema que desde el principio de año lo venimos comentando. Ya lo comentamos con Enrique Ávila durante las jornadas STIC y también con el máximo responsable del Mando Conjunto del Ciberespacio, que era sobre por qué uno se pasa al lado del bien, al lado del mal, ¿no?, estando en el lado del bien, o cómo en materia de ciberseguridad pues hay que hacer no solo una labor de crear cultura en las empresas, sino también de concienciar, ¿no?, con respecto a hacia qué camino se dirigen pues los especialistas en la materia. Lo veremos, como digo, en las noticias, que ya tienen su sintonía y que nos dan paso pues eso, a contaros todo lo que ha pasado. Y lo primero de todo, pues los sucesos. Victoria's Secret. Quizás les suene qué es Victoria's Secret. Pues sí, es una de las mayores y más importantes firmas de lencería del mundo. Pues que no se ha escapado a un ciberataque y que lo lleváis además publicado en BitLife Media. ¿Cuáles han sido las consecuencias, Mónica? O por lo menos, ¿qué es lo que ha pasado y cuáles son las consecuencias más inmediatas? Pues efectivamente, como solemos decir, ninguna empresa se libra de los ciberataques y en este caso pues ha sido esta firma de lencería de ropa tan conocida, ¿no?, Victoria's Secret. Y bueno, es que el año pasado generó más de 6.000 millones de dólares en ventas, que no es poca cosa. Y en esta ocasión lo que ha ocurrido es que un ciberataque ha puesto en jaque sus operaciones digitales. De hecho, pues salió la semana pasada
y ha sido parte de una serie de ataques dirigidos a empresas del sector retail, o sea, del sector de las tiendas de moda en Estados Unidos, bueno, también supermercados, etcétera, que ha sido ejecutado supuestamente por un grupo especializado en amenazas avanzadas persistentes. Y ahí le paso el testigo a Pablo para que nos explique qué es esto de las APTs de una forma que pueda entender todo el público que nos está escuchando. Bueno, los APTs son, como bien dice Mónica por su nombre, las amenazas avanzadas persistentes. Normalmente son grupos que lo que hacen es atacar de distintas formas, normalmente de forma avanzada. En muchas ocasiones incluso tienen exploits o formas de acceder que solo ellos tienen, y lo que están especializados esta gente, pues entre técnicas de ingeniería social, inteligencia o herramientas automatizadas, el conseguir acceder a estas empresas que además, por lo que vemos, están muy focalizados en el mundo de la moda, que probablemente tengan sistemas similares o ERP similares donde gestionen las compras y los clientes, y ahí un poco la base de su éxito, y poder focalizarse en un tipo de empresa que probablemente tenga unos sistemas similares y utilicen las mismas técnicas para poder penetrar y entrar en sus sistemas. Bueno, pues ahí tenemos lo que le ha sucedido a Victoria's Secret. Nadie está libre de esto, especialmente independientemente del sector. Lo comentaba Mónica y BitLife Media en la noticia. Más de 6.000 millones de dólares en ventas durante el último año. Da igual que vendas lencería, ropa interior fina o calcetines de esparto. Si generas caja, atraes la atención de los ciberdelincuentes. Es así, ¿verdad, Mónica? Sí, y además es que otro dato muy importante a señalar es que las acciones cayeron más del 10% desde que se conoció la noticia. Fijaos, un 10%, ¿eh? Y es un episodio que ocurre la misma semana, una semana después de que atacasen a otras empresas también del sector de la moda, como Dior o Adidas. Así que hay un patrón ahí. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Bueno, pues lo que también es un patrón es, yo creo que el nuevo escenario de lucha cibernética que se vive, pero ya a altas instancias, ¿no? Estamos claramente pues viviendo una silenciosa guerra en una nueva dimensión, y esta, bueno, pues se ve en casos como el que también cuenta la prensa, en este caso española, pero bueno, es una noticia de alcance internacional, porque la jefa de gabinete, Mónica, la jefa de gabinete de la Casa Blanca, ha sufrido un ciberataque en su teléfono, en su móvil básicamente, y le han intentado suplantar la identidad. Además, estaban pidiendo, ¿no?, a los interlocutores de ella que se trasladasen a Telegram para obtener información sensible, ¿no?, a la que tiene acceso pues desde su puesto en la Casa Blanca. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? ¿Cómo le han podido hacer esto? Sí, fijaos, ha sido el FBI el que ha descubierto este caso, ha iniciado la investigación al respecto. No ha precisado cuándo ha ocurrido este ciberataque, pero sí que afecta de manera directa a altos cargos responsables del gobierno de Estados Unidos, ¿no?, que formaban parte pues de esa lista de contactos personales del teléfono, porque lógicamente pues en esa lista de contactos había gente muy importante, y ahí es donde está el verdadero kit de esta noticia, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Pues esa suplantación consistía en mensajes de SMS que no procedían del número de Wise y que pedían a los interlocutores, a esas personas que estaban en su lista de contactos, que se pasaran, como dices, a esa otra plataforma como Telegram, y allí proporcionaran información sobre el presidente de Estados Unidos e incluso efectuaran transferencias de dinero en efectivo. Esto lo han explicado en The Wall Street Journal. Pablo. Pues como bien dice, la noticia no se sabe cuál ha sido el mecanismo de entrar. Sí que informa que habrá podido tener acceso a los números de teléfono de contactos cercanos de ella, y como ya hemos hablado en algunos programas hacia atrás de cómo se puede suplantar la identidad a la hora de mandar SMS, que es que ese número de mensaje con el número de teléfono con el que llega el SMS puede ser falseado de forma relativamente fácil. Creemos que es la técnica que han empleado estos atacantes, y como te indica, pues te intentan mover siempre a otra red social, ya sea Telegram, ya sea WhatsApp, hacia algún canal, y en esos canales ya se van ganando tu confianza mediante intercambio de mensajes y el chateo, y luego ya te piden que hagas una transferencia de dinero pues para terminar de cerrar la estafa.
Bueno, pues como decimos, hay múltiples métodos que se emplean pues para diversos fines. En este caso, tal vez subyace, ¿no?, un interés geopolítico, geoestratégico, pero en la mayoría de las ocasiones lo que subyace es un interés económico, que es un poco lo que protagoniza nuestra última noticia y que probablemente muchas personas hayan leído en los últimos días, pues un poco por la trascendencia de las personas que se han visto implicadas en una operación que ha llevado a cabo la Audiencia Nacional, por la que se han producido varias detenciones, entre ellas una persona pues que ya había sido detenida en algunas anteriores ocasiones, como es el caso de Alcasec, uno de los hackers más jóvenes de nuestro país y que ya había estado, pues al parecer, implicado en determinadas actividades. Y luego también lo llamativo es que en esta operación pues ha sido detenido también el que fuera secretario de Estado de Seguridad durante el gobierno de Mariano Rajoy, Francisco Martínez, que fue número 2 de Interior. Ya sabéis que, bueno, cuando se hace referencia al número 2 de Interior es que pues el número 1 es el ministro del Interior y el número 2 es quien ocupa la Secretaría de Estado de Seguridad. Hay muchas otras secretarías de Estado, pero la Secretaría de Estado de Seguridad, digamos que es la que tiene mucha importancia. Más allá de conocer los detalles, que entiendo que, bueno, pues esto es una operación, ¿no? Como, no quiero decir, Mónica, como muchas otras, ¿no? Pero sí que no deja de ser una de las operaciones que muchas veces hemos contado, ¿no? Pues que tiene que ver un poco con el uso fraudulento, ¿no?, de herramientas digitales que tienen que ver con datos, con comercio de datos, etcétera, etcétera. Volvemos al tema, y eso es un poco a lo que quiero yo llegar, ¿no?, a la reflexión sobre pues cómo uno acaba en el lado en el que no debe, ¿no? Especialmente cómo hacer que los jóvenes con talento pues no acaben en el lado de que no deben, ¿no? Porque al final yo creo que esto es uno de los grandes desafíos que están sobre la mesa, Mónica. Sí, pues en este caso, fijaos, hay una investigación que está llevada a cabo por la Comisaría General de Información, la Policía Nacional, han intervenido también el Centro Criptológico Nacional. Y bueno, pues en este caso Alcasec es un ciberdelincuente, un cibercriminal, ¿no? Porque fijaos, yo es que estos últimos días, cuando estaba leyendo las informaciones que iban saliendo a la luz, ¿no? Y bueno, ya todo lo que ha pasado en los últimos años, a mí es que me hierve la sangre, porque es que en este caso las 4 personas, ¿no?, que están siendo investigadas, que van a ser juzgadas, pues es que lo que habían hecho es una trama criminal, no se sabe supuestamente, ¿no?, porque se está investigando, pero en el que tenían una base de datos en la que probablemente estemos tú, Pablo y yo, el 99% de los españoles, en el que ponían simplemente un dato y podían encontrar el número de teléfono, la dirección postal, si habías hecho un pedido con globos, que encima se jactan de eso, ¿no? Entonces es verdaderamente grave lo que han hecho. Y, como bien dices, ¿por qué ocurre esto, no? ¿Por qué una persona como Alcasec, que al parecer pues es un talento, ¿no?, en este ámbito de la informática, ¿por qué? Pues porque, como bien están saliendo a la luz estas informaciones y esa investigación, son millones de euros los que han conseguido recabar vendiendo información. O sea, lo que han obtenido millones de euros vendiendo nuestra información personal, la tuya y la mía. Entonces, claro, en un mundo en el que este cibercrimen es tan lucrativo, pues parece que atrae determinados perfiles. Ojo, no a todos. En este caso es un perfil concreto que, como bien decías, la policía, la Guardia Civil están alertados porque cada vez hay más jóvenes que se sienten atraídos, ¿no? Pablo, ¿qué te parece? Bueno, pues lo primero, corregirte, no es un hacker, es un delincuente. Cosa más importante, los hackers, como siempre decimos, somos otro tipo de personas, no delinquimos. En otra cosa importante, pues como sí, pero Mónica, si ya lo sé, Pablo, si ya lo sé. No. Es que, claro, una cosa importante que yo no sé si Mónica. Sí, en efecto de comunicación, la palabra hacker llega más a la ciudadanía y toma más conciencia. Es un mal uso, no lo sé. Es un debate que siempre hemos tenido varias veces, Edu, y lo hemos hablado, pero para mí, al final, esta gente son delincuentes y tenemos que tratarlos como tales, ¿vale? Al final, como bien decía Mónica, la cantidad de dinero que pueden ganar en corto periodo de tiempo, pues no lo iguala ninguna oferta de trabajo, ¿vale? Y esta gente, pues lo que ha hecho ha sido pues nutrirse de fugas de información
bien que las generaba él porque penetraba en sistemas y conseguía robar las bases de datos, o bien porque se nutría de los portales de ransomware donde se filtra cantidad de información de empresas pues como las que hablamos casi todas las semanas que han tenido un incidente de seguridad, y lo que hacía es ponerla en una base de datos consultable por varios campos, con lo cual al final tú si pones el nombre de Pablo Sanemeterio, pones el nombre de Eduardo, etcétera, pues te saca la información que tiene de todas esas fugas de información. Lo que hacía sobre todo pues venderlo con criptomonedas en un modelo de suscripción, lo cual le generaba pues mucho dinero en muy poco periodo de tiempo. Yo creo que aquí está el principal problema, y además es que me consta que a esta persona se le ha intentado llevar por el buen camino. Se ha hecho esfuerzo, personas que conocemos y personas que tenemos mucho cariño han hecho esfuerzos por ver si conseguían pues reencauzarlo un poco, porque estarás viendo claramente que está yendo por el camino que no es el adecuado. Y no lo ha hecho. Entonces, pues oye, oportunidades ha tenido, pues ahora tendrá que afrontar pues el Oye, peso de la ley. y Pablo, Pablo, Mónica, ¿dónde creéis que empieza? Porque bueno, pues cambiar conductas es complicado. A todos nos cuesta cambiar conductas y hábitos a los que estamos acostumbrados. Se puede, sí, pero cuesta, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que atacar desde la base, ¿no? Es decir, desde la cultura de ciberseguridad, y hacer mucho hincapié. Pues no sé cuál es la forma, ¿no? Quiero decir que estamos hablando hoy de ciberseguridad, pero bueno, en tu clase de la Facultad de Derecho, ojo que yo no estoy en la Facultad de Derecho, pero pongo un caso, pues uno se sienta al lado de otro, son compañeros en la misma Facultad de Derecho, que teóricamente son para defender las leyes y algún día incluso crearlas. Y bueno, y ese que te estaba sentado a tu lado y que recibió la misma clase que tú, pues está ayudando, qué sé yo, a hacer una red de blanqueamiento de dinero, es decir, a cuestiones de carácter ilícito. Y estuvisteis en la misma clase con los mismos profesores y las mismas motivaciones. Sé que no es fácil, ¿no?, abordar este tema, pero entiendo que algo se podrá hacer desde esa base formativa. No sé qué os parece. Sí, desde luego. Pablo, ¿qué estabas? No, iba a decir que por supuesto, que aquí la clave es la formación y que sepan que aunque tengas una cantidad de dinero que no vas a ganar así, vas a ganar en muy poco espacio de tiempo, tienes que también tener claro cuáles van a ser las consecuencias y que tarde o temprano pues vas a cometer un error y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado te van a coger por una serie de pruebas y vas a tener que responder ante las condenas. Entonces, bueno. Eso es una de las cosas que hay que enseñarle, el problema de infringir la ley y las consecuencias que tiene. Y la otra, pues que al final también se puede ganar dinero y llevar una vida cómoda y buena, pero sin tener que delinquir ni estar haciendo este tipo de estafas o de mal uso de datos privados. Mónica, ¿alguna reflexión última? Sí, absolutamente como dice Pablo, ¿no? Al final, pues estos jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Se sienten atraídos por esta promesa de dinero fácil, rápido, supuestamente, ¿no? Tienen acceso además a herramientas que son cada vez más sencillas en el caso de que no tengan conocimientos técnicos muy avanzados, y hay cierta sensación de impunidad, ¿no? O más bien desconexión de las consecuencias reales, y ese es el problema, no hay impunidad. Al contrario, ¿no? Cada vez hay más recursos, afortunadamente, y más que se van a poner, porque para eso, ¿no?, hay una comunidad ciber cada vez más importante, y yo creo que a otros niveles más altos también se está apostando cada vez más. Y yo creo que, como bien dice Pablo, ¿no?, fomentar esas vocaciones tecnológicas legales, fomentar referentes con todo tipo de eventos, como se está haciendo, ¿no?, con esa concienciación, y también explicando que en el lado del bien se puede ganar mucho dinero de una manera pues no solamente legal, sino con una tranquilidad y con una sensación de que estás haciendo algo que te va a recompensar mucho más, ¿no? También a lo mejor, como hemos hablado otras veces, el hecho de que vayan aumentando los sueldos en el campo de la ciberseguridad ayuda en este sentido, ¿no? Sí, pues sin lugar a dudas, ¿no? Son muchos los factores. Pero has dicho una cosa, creo que es muy interesante, Mónica, que también invita a la reflexión, ¿no? Que hay una desconexión de las consecuencias reales, ¿no? Todavía parece que el mundo digital parece un mundo virtual, como os acordáis de Second Life, ¿no? Luego vino pues eso que se inventó, el metaverso, ¿no? Como que, bueno, que parece que es un avatar tuyo
que nada tiene que ver, ¿no?, con la vida real. Y yo creo que habría que fusionar, ¿no?, cada vez más, ¿no?, esa vida física real, de consecuencias reales, con esa vida digital o virtual, y evitar que se produzca esa desconexión, ¿no?, a la que ha hecho referencia Mónica, y que es una reflexión muy, muy interesante. Bueno, pues esto, como decimos, es un poco la reflexión derivada de las noticias que se producen. Todas las semanas tenemos noticias. Si no fuese porque tenemos invitados muy interesantes, Pablo, Mónica, el programa se nos iba solo hablando de noticias. Para que un poco la gente se haga la idea de que podríamos estar una hora, que es lo que dura nuestro Cyber After Work, hablando permanentemente de noticias sobre ciberseguridad. Bueno, pues nosotros vamos a seguir y lo vamos a hacer haciendo una pequeña reflexión antes de saludar a nuestros invitados de Cyberwall, precisamente también con un tema que tiene mucho que ver con el tema de Cyberwall, pero yo quería preguntarle a Pablo y a Mónica, que tiene que ver mucho también con, pues eso, la privacidad de los datos, las filtraciones, las comunicaciones. Nada, 5 minutos de reflexión que lo comentaremos, sobre todo para desarrollarlo más ampliamente en otro programa. Venga. Y la reflexión básicamente venía por que todos también hemos visto estos días, no solo las noticias, ¿no?, que se producían en torno a estas operaciones policiales contra delincuentes cibernéticos, sino también lo que se producía y que afectaba mucho a los cimientos de la política en nuestro país, con pues las filtraciones, la publicación de conversaciones, reuniones, en videollamadas, en cámaras que graban, ¿no?, encuentros, conversaciones reales reproducidas, ¿no?, por los medios hoy, pero que tienen que ver con conversaciones por WhatsApp en todos los sentidos, ¿no? Entonces, claro, uno a poco que se abstraiga, Pablo, del tema político, ¿no?, que subyace a estos temas, se pregunta, oye, ¿cómo está este nivel de privacidad del dato y de conversaciones llega a conocerse a la opinión pública? Y no quiero entrar precisamente en lo que es una investigación periodística o una filtración interesada, que al final detrás de toda investigación periodística hay una filtración, por lo menos una pista, ¿no? Y esto pasa desde el Watergate hasta hoy, ¿no? Sino cómo es posible que las filtraciones, es decir, los entornos en los que nosotros nos comunicamos son tan frágiles en este sentido, Pablo. Bueno, a ver, yo creo que en la parte tecnológica o en la parte muchas veces de nuestro teléfono móvil, pensamos que como está en una aplicación y demás, pues ya no nos pueden escuchar o ya no nos pueden grabar, pero hay un montón de aplicaciones, multitud de formas de poder grabar una conversación telefónica. Yo creo que muchas veces también en esa conversación telefónica nos pensamos que estamos solos y no hay nadie escuchando. También, justo sobre todo en el mundo físico, muchas veces cuando te reúnes cara a cara con una persona en un sitio en el que has quedado para tratar un tema un poco confidencial, muchas veces creo que no somos conscientes de esas trampas, esas cosas que suelen ocurrir, de cómo pues la persona con la que has quedado puede haber puesto micrófonos, cámaras, etcétera, y poder grabar esa conversación. Ahí ya solo yo creo que las personas un poco más concienciadas con la protección de los datos o similares. A mí se me viene a la memoria el caso de Julian Assange en la Embajada de Ecuador, que habían conseguido ponerle micros y cámaras para poder espiarle las conversaciones que hacían. Él utilizaba una máquina de ruido blanco para que no pudieran grabarle. Era una máquina que emitía un ruido y lo que estuvieran grabando los micrófonos se distorsionaba, no conseguía grabar la voz, pero él sí podía tener una conversación con la persona que le estaba visitando. Yo creo que muchas veces no somos conscientes en esa supuesta privacidad en la que estamos, cuán fácil es grabarnos y que luego pues esa conversación se pueda usar en nuestra contra. Mónica, ¿alguna reflexión? Sí, al final, claro, pues la gente de a pie no somos paranoicos, ¿no? No pensamos que nos están grabando constantemente, como bien dice Pablo, o que van a espiar nuestras conversaciones. Tampoco quizás somos tan conscientes, ¿no?, por mucho que lo repitamos, de que al final, pues canales como WhatsApp pues son cómodos, son rápidos, pero tampoco está pensado para comunicaciones confidenciales, ¿no?, gubernamentales o políticas, como los casos que estabas comentando. Quizás en estos ámbitos, ¿no?, pues la concienciación debería ser diferente, ¿no?, ir un paso más allá y pensar pues que hay que utilizar otro tipo de canales para según qué comunicaciones, que cualquier cosa que envíes puede ser utilizada en tu contra, y concienciar en ese sentido, ¿no? Y también tener en cuenta, como decías, Edu, que muchas filtraciones
pues al final son filtraciones internas, por despecho, por interés, por parte de personas cercanas, bien lo sabemos, ¿no? En este tipo de entornos, así que, pues como dice Pablo, ser consciente y cuando estás en esos ámbitos utilizar técnicas que van un poquito más allá. Bueno, pues si os parece, un día vamos a dedicar un poquito más de tiempo a este tema, ¿no? A la filtración de informaciones, a la securización de nuestras propias conversaciones. Ojo, que lo que nosotros no estamos incitando es a grabar cosas que luego puedan tener un carácter que pueda ser reprobable en un juzgado, pero sí a mejorar la privacidad, que es algo precisamente de lo que se quiere hablar, una privacidad consciente, una privacidad que forme parte de nuestra cultura de ciberseguridad. Esto es algo que, como digo, es uno de los leitmotivs del encuentro de Cyberwall que este año va a tener lugar, que comienza mañana y que, organizado por el Cuerpo Nacional de Policía, yo creo que nos va a dar muchas pistas sobre por dónde se están formando, por dónde están yendo y por dónde están poniendo el foco. Venga, enseguida vamos a saludar a nuestros invitados de Cyberwall, que hoy es, como decimos, el día previo al gran evento de la Policía Nacional. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Bueno, pues ya sí que es momento de hablar de Cyberwall. Ya sabéis que es pues uno de los encuentros, yo creo que más completos, ¿no?, que hay ahora mismo en el panorama de la ciberseguridad, porque no solo hay ponencias, sino que hay muchísimas actividades, muchísimos talleres, muchísimos encuentros, hay competiciones y sobre todo que está pensado para un público pues muy heterogéneo, pero que comparten un mismo desafío, ¿no?, que es el del mundo digital y la securización de los mundos en los que nos movemos, pues nosotros como ciudadanos que vamos por la calle y las empresas que tienen que proteger pues infraestructuras críticas. Vamos a conocer un poco más las particularidades de este Cyberwall con la ayuda de los inspectores jefe Primitivo de Nova y José Miguel Mende. Primitivo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo primero, daros las gracias por invitarnos a vuestro programa y poder hacer un poco también de publicidad de nuestro congreso que se va a iniciar en el día de mañana. Encantado de saludaros, de que estéis con nosotros. José Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bien, también encantado con mi compañero y lo mismo, de agradeceros la visibilidad y la oportunidad que nos dais de hablar con vosotros. Bueno, pues oye, contadnos, porque es que comenzamos mañana el jaleo, ¿verdad? Y son muchos días hasta el próximo viernes, lleno de actividades. ¿Cómo habéis pensado este año que tiene que ser la clave? Hay un concepto, ahora vamos a ver un poco las particularidades, que es el hecho, yo hablaba un poco, ¿no?, de la privacidad, y si hay algo que nos da la privacidad de los datos es nuestra propia identidad, ¿no? Somos nosotros los que estamos, hay alguien que está utilizando nuestros datos para simular nuestra identidad. Hoy es el concepto de identidad y sobre todo de identidad confiable uno de los leitmotivs. Contadnos un poco por qué lo habéis querido hacer como eje central de esta edición. Vale, básicamente lo que entendemos es que una identidad confiable es aquella que nos permite verificar de forma segura y precisa que una persona es quien dice ser en Internet. Identidad confiable significa, pues eso, saber quién eres en el mundo digital y protegerlo. Ya nuestra identidad no se basa solo en un DNI. Nuestra identidad es la puerta que nos abre la vida a una vida digital, a nuestro patrimonio, reputación o incluso a nuestros derechos. Una identidad segura, bien gestionada y verificada es fundamental a la hora de manejarse en Internet. Ya no es cuestión solo de proteger lo que veníamos protegiendo, sino ya cada clic cuenta. La identidad pasa a ser algo fundamental en nuestra vida, entendemos. Correcto. Mónica. Efectivamente, pues muchas gracias a los dos y mañana, como decíais, comienza ya esta quinta edición y bueno, muchísima gente ya de este programa, por supuesto, conoce Cyberwall, conoce qué es este congreso, que es más que un congreso, ¿no? Es un proyecto de concienciación, de ciberseguridad. Sí. Y esta edición, pues nos gustaría saber qué novedades tiene, ¿no? El año pasado se celebró ese bicentenario de la Policía Nacional y este año, en su quinto aniversario, además de esta identidad confiable que nos estabais contando, ¿qué podrán encontrar los asistentes?
Pues este año vamos a tener distintas novedades. Vamos a celebrar por primera vez el 30 aniversario de la Brigada de Investigación Tecnológica, que empezó por allá el año 1995 y cómo ha sido su evolución, ¿vale? Hemos puesto una línea del tiempo para que la gente que venga al Congreso vea cómo ha ido evolucionando el tema de la ciberseguridad en el ámbito policial, ¿vale? Eso es lo más importante. Luego hemos hecho otra cosa que es novedosa, porque en realidad el Congreso va a ser el día 3, 4 y 5, y el día 6, por primera vez, hemos creado una cosa que se llama Cyberworld Junior. Está orientada a todos los niños, principalmente hemos empezado porque había mucha gente que quería venir y claro, no podemos colapsar, ¿no? Y van a venir más de cerca de 760 niños de aquí, de la provincia, pues para conocer todo el tema de la ciberseguridad y el ámbito digital a un nivel desde primero de la ESO hasta primero de bachillerato. Con ello, ¿qué queremos hacer? Pues acercar el mundo de la ciberseguridad, que sepan los chavales cómo tienen que navegar de manera segura, qué amenazas se pueden encontrar en la red, cómo pueden, en una sociedad como tenemos ahora de cristal, cómo pueden proteger pues toda su identidad cuando navegan o ponen cualquier cosa o intercambian un fichero. Y luego, aparte, acercarles la vocación policial, que sepan que su policía está formada en esto, darnos visibilidad y aparte, pues oye, quién sabe, a lo mejor despertar también vocaciones tanto en el ámbito ciber como en el ámbito policial. A mayores también lo que tenemos es, lo que hemos visto es que las grandes empresas tienen grandes equipos de ciberseguridad, pero una pequeña empresa, una empresa de pantalones, una empresa de ropa, una cafetería, no sabe qué hacer cuando sufre un ciberataque. Es decir, la cuestión no es si vas a sufrir, sino cuándo vas a sufrirlo. Y lo que se va a formar es unos primeros auxilios digitales para pequeñas y medianas empresas, ¿vale? Para que éstas adquieran unos reflejos básicos de respuesta rápida ante un incidente real. Hay gente que se abre el ordenador por la mañana y lo que descubre es que está perdiendo dinero a mantas y no sabe si tirar del cable, si no sabe a quién hablar, no conoce ni siquiera el 017 de INCIBE, ¿vale? Que es el que le puede empezar a resolver. Pues INCIBE, en colaboración con Policía Nacional, va a dar una serie de talleres para saber qué hacer en esos primeros 5 minutos en los que prácticamente te juegas la continuidad del negocio. Correcto. Lo vimos el otro día en el apagón. La gente no sabía qué hacer con sus ordenadores, no sabía qué hacer con su información. Pues por lo menos desde la base sepamos cuáles son esos primeros auxilios que vamos a tener que aplicar dentro de nuestros sistemas de información para poder estar protegidos. O cuando sufrimos un ataque directo. Correcto. Pablo. Pues muy interesante esta parte formativa, que precisamente un poco es de lo que hablábamos antes Eduardo, Mónica y yo sobre pues cómo hay que intentar formar a estas nuevas generaciones para que no caigan pues precisamente en ejemplos desafortunados que se ven en las noticias a día de hoy. Un poco por preguntaros, ¿cómo creéis esta iniciativa está muy bien, pero creéis que se debería llegar a entrar un poco más en el plano de la formación habitual de los colegios? Porque los jóvenes de Ávila tienen la suerte de que estáis ahí en la Academia de Policía, pero unos jóvenes que estén, por ejemplo, en Extremadura, La Rioja o Coruña, pues igual no tienen la suerte. ¿Cómo creéis que se debe hacer llegar esta misma formación a los colegios y a los jóvenes? Esa respuesta mi compañero te la va a poder decir mejor que yo porque es el profesor del tema ciber aquí en la Academia de la Escuela Nacional de Policía y creo que José Luis, contéstale. Sí, piensa básicamente primero que todas las comisarías tienen unidades de participación de seguridad ciudadana, de participación ciudadana, que lo que están haciendo es precisamente viajar por todos los colegios tratando de dar esta formación. Les hablan de grupos, les hablan de los peligros en la red, les hablan de comportamientos que no son salvables, les hablan de que pierden el poder sobre la imagen cuando la comparten, les hablan del peligro de compartir ciertas cuestiones en Internet. Eso ya se está formando, es decir, todas las comisarías tienen gente que viaja por los colegios. Independientemente de eso, también lo que hacemos es desde foros como Cyberworld, bien en streaming o bien en presencia, intentar traer a los mejores para formarles directamente. En el Cyberworld Union vamos a tener, por ejemplo, a una responsable, a alguien que les va a enseñar lo que es la inteligencia artificial, de dónde viene y hacia dónde va. Estamos hablando de la persona que para Google hace esta labor a nivel de toda Europa. También se les va a hablar, por ejemplo, de los peligros del lado oscuro de la red y viene el representante de la Asociación de Peritos Tecnológicos que les va a explicar cuáles son los peligros, o del lado luminoso de la red, es decir, qué pueden hacer ellos, cómo pueden ayudar en Internet o cómo pueden velar porque sus compañeros no sufran ataques, cómo podemos resolverlos, ¿no? Porque al final hasta en el ámbito cibernético se produce el bullying. Entonces, ¿cómo podemos nosotros frenar
pues esos ciberataques cuando se dirigen hacia nosotros. Y si tú no sabes, pues a lo mejor tu compañero puede echarte una mano porque sí tiene esos conocimientos. Que esto debería extenderse y ser extensivo, perdón, por la redundancia, pues desde pequeñitos, desde los 5 o 6 años, ¿no? Porque ya los niños, un niño ya con 2, 3 años ya tiene el teléfono de su madre, que su madre se lo deja muchas veces para que se entretenga con él mirándolo. Pues el teléfono también es un arma muy peligrosa por la cual entran y salen muchos datos importantes confiables y de identidad. ¿Cómo podemos protegerlo? Pues eso se debe incorporar ya, yo creo que desde de las primeras fases, pues en la enseñanza pública y privada, y para eso también estamos la policía, pues para ayudar, que ya lo estamos llevando a cabo. Lo que pasa es que, claro, no vamos a todos los sitios, ¿no? En esa línea, lo que dice mi compañero, la idea es este año probar a ver qué tal sale y incluso si viéramos que está muy aceptado, separarlo como evento ya mucho más potente cara a formar y concienciar a todo lo que son. Establecer una primera conciencia, eso es lo importante, una primera conciencia en todo esto. Que vean que esto sirve para algo y que es importante y que ha llegado para quedarse. No hay vuelta atrás. Fíjate, es muy interesante lo que comentáis y esto lo vamos a dejar para otro programa, pero nos ha soltado ahí un anzuelo interesantísimo al comentarnos que José Miguel es el profesor en la escuela del área de ciberseguridad. Claro, hace 10 años, pues quizás esto no era ni asignatura. Hoy estoy seguro de que hay quizás muchos agentes, muchos aspirantes a integrar el Cuerpo Nacional de Policía que ya van con la idea de querer participar en la lucha contra la ciberdelincuencia. Y me figuro que esto también forma parte un poco también de la propia evolución de cómo la defensa tiene que ir adaptándose, ¿no? a esto y cómo ha cambiado pues ese perfil de alumno que ya viene. Quizás uno decía, no, yo es que quiero perseguir a los ladrones, y de claro, ahora los tienes que perseguir en otro lado, ¿no? Y yo creo que eso es interesantísimo, pero para otro programa, José Miguel, para otro programa. Además, tenemos lo bueno que podemos presumir que aquí en la Escuela Nacional de Policía, con las nuevas jornadas de policías, gente que ha aprobado la oposición, tenemos un capital intelectual brutal. O sea, aquí no solo somos él y yo montando wall, estamos detrás hay mucha gente, tenemos mucha ayuda. Aquí tenemos policías, escala básica, ya no hablo de escala ejecutiva, de inspectores, hablamos escala básica. Tenemos un doctor en inteligencia artificial, tenemos gente que ha estado trabajando en las primeras, han venido a ser policías, porque llevaban desde pequeñito que querían ser policías, han visto que no se han adaptado a la empresa privada, han entrado de policías y estamos usando ese capital intelectual, y cada vez son más, y es increíble. Aquí hay una cuna para relanzar todo el ámbito de la ciberseguridad brutal, unos profesionales de primera mano. Y lo traen ellos, porque nosotros simplemente les pulimos. Ellos vienen ya formados. Ahora nosotros les pulimos. Claro, la policía va a tener de aquí a unos años una explosión brutal en este ámbito. A modo de ejemplo, por ejemplo, abundando en lo que dice mi compañero, hay grandes empresas que no vienen con la idea de publicitarse, sino de captar talento dentro de los asistentes a Cyberwall. Estamos hablando de, por ejemplo, una prueba de pentesting, un CTF, una trapa a la bandera, centrado en pentesting, y la idea de ellos es a los ganadores no darles un premio, la idea es ofrecerles una oportunidad laboral. Correcto. Oye, pues son, como digo, pues muchos especialistas cada vez más, que son también un poco los que determinan hacia dónde se dirigen las amenazas o por lo menos las tendencias en ciberseguridad. Esto entiendo que es otro de los puntos, ¿no?, que vais a destacar en las diferentes ponencias y actividades y que también dan cuenta, ¿no?, sobre hacia dónde estáis mirando ahora mismo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿Cuáles son esas tendencias o cuáles son esos puntos, ¿no?, que creéis que son los que o los nuevos que se deben seguir, los viejos que se deben seguir existiendo, quizás pues los secuestros de datos o la IA que la habéis mencionado? ¿Cuáles son un poco esos puntos de tendencia temática? Tenemos de todo, porque hay unas charlas que van a ser abiertas para todo el mundo. A ver, la diferencia de este año a otros congresos anteriores es que las distintas charlas que se van a impartir o las distintas clases magistrales sabemos ahora previamente, la persona que venga aquí va a saber qué es lo que va a escuchar y qué nivel va a tener. Es decir, lo que no puede ser es como nos ha pasado otros años, que llegaba alguien, se metía en una clase de computación cuántica y se tenía que salir a los 5 minutos porque no tenía conocimientos, es normal. Entonces, la gente ya previamente viene, sabe qué nivel tiene, si es nivel bajo, medio o alto. Y además tiene una serie de caracteres en la agenda cuando ellos pinchan que saben perfectamente qué temática vas a hacer. ¿Qué temática podemos hacer este año? Pues vamos a fraudes online, criptografía, explotación sexual infantil, desinformación, ciberataques, protección de infraestructuras críticas, el nuevo reglamento, la nueva directiva NIS 2
a ver cómo se va a adaptar, que viene un magnífico profesional del grupo Renfe a explicarnos cómo se va a adaptar a España. Está NIS2, que es importantísima, y un montón de cosas que podríamos hablar, Big Data, Data Science, de todo. Tenemos de todo lo más variado y lo más. Y bueno, pues cada uno que elija lo que le guste. Es lo que tenemos aquí para elegir. Mónica. Y en este sentido, claro, pues al igual que otros años, ¿no? Hay muchos tipos de perfiles, tanto profesionales como no tan profesionales, ¿no? Porque precisamente, como habéis explicado, pues pueden ser personas que están interesadas en formar parte de este mundo de la ciberseguridad, o que están estudiando, que están buscando trabajo, ¿no? ¿Qué tipo de perfiles van a poder encontrar su espacio en Cyberworld? Y también si tenéis pues ya cifras que manejáis este año en cuanto a asistentes, ponentes, ¿no? Actividades que sabemos que siempre se realizan muchas al mismo tiempo y hay que elegir que es lo complicado. Pues este año tenemos un montón de empresas, cerca de más de 64 entre empresas e instituciones. Hemos tenido como referente por primera vez en Cyberworld, que podemos presumir de ello, vienen a ver y a ayudar y además captar, a ver qué se respira aquí, ¿no? Para a lo mejor el año que viene van a ser ellos sponsors, no lo sabemos, pero por lo menos vamos a contar con su presencia y que nos van a ilustrar en algunos de los talleres. Va a venir Amazon, va a venir Google por primera vez, va a venir Microsoft por primera vez. Y bueno, podemos presumir de todas estas nuevas conquistas que hemos hecho, que esperemos que nos sirvan para todos y que vengan para, como hemos dicho, para quedarse. Y luego, ¿qué perfil tenemos? Tenemos perfil de todo. Vienen muchos compañeros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, vienen policías de otros países también, que han sido invitados de manera voluntaria, vienen porque ellos quieren estar aquí, vienen a aprender. Vienen estudiantes de distintas universidades, no quiero hacer tampoco publicidad, pero de universidades públicas y privadas. Viene gente también, pues con la idea también de conocer la Escuela Nacional de Policía, que es lo que se cuece aquí, porque por primera vez en estos días la Escuela Nacional de Policía abre sus puertas, ¿no? Y van a saber que esta es una de las primeras academias de policía del mundo. Pues vuelvo a repetir, del mundo. Y entonces, pues bueno, buscamos vocaciones, ellos también que sepan que en el ámbito STEM, pues que ahora mismo tienes un perfil laboral que no hay paro, que pueden ellos, muchos chicos que tienen 18 años, 17 años, no saben qué estudiar, pues a lo mejor aquí es una manera de despertar vocaciones en un ámbito privado o en un ámbito público, porque va a haber de todas las instituciones y sobre todo pues también muchos profesionales, gente de empresa, muchos empresarios que vienen aquí a hacer sinergia entre ellos, a conocerse, a hacer networking entre los mismos patrocinadores que vienen, se conocen, conocen nuevas herramientas. Huawei va a venir con una herramienta nueva que quiere aquí probar a ver cómo funciona, que todavía no nos han dicho qué es, pero que algo muy, muy, muy potente, de lo mejor del mundo, que no lo han dicho así, entonces quieren probarlo aquí. Entonces, pues bueno, vienen a conocerse y también a hacer negocio, ¿no? Que también para eso está. O sea, que cubrimos todas las expectativas empresariales, públicas, privadas, también de docencia. O sea, es un foro interesantísimo. Vamos, Bueno, yo invito a todo el mundo. Perdón. Fíjate que no, que le iba a decir antes de que hablase Pablo, este programa tuvo la oportunidad de ir a la escuela de Ávila a hacer un monográfico sobre ciberseguridad y la verdad es que es impresionante conocer el entorno donde se forman los futuros agentes del Cuerpo Nacional de Policía de todas las escalas y ver no solo ya las dimensiones de la escuela, sino el propio vivir, el propio ecosistema que se vive ahí dentro y especialmente el relativo a la ciberseguridad, que fue, Pablo, ¿verdad?, el que nosotros focalizamos cuando estuvimos de visita. Y yo creo que solo poder asistir a la escuela te cambia la percepción sobre el mundo de la ciberseguridad. Digo, acudir a este Cyberworld, ¿no? Te cambia la percepción sobre el mundo de la ciberseguridad y el papel, ¿no?, que juegan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Pablo. Que tener la posibilidad de hacer un congreso, además, ahí en Ávila, donde se forman los policías en la propia academia y ver las instalaciones que tienen es algo, yo creo, que para todos los visitantes, sobre todo la primera vez, es súper impactante por el tamaño que tiene, la dimensión que tienen. Creo que mucha gente no es consciente de ello. Pero sobre todo también me ha gustado mucho cuando hablábamos de las oportunidades laborales que tenían y les quería preguntar un poco por ellas. ¿Qué debería hacer un chico de estos de 18 o 20 años que tenga inquietud y que le gustaría formar parte de los cuerpos policiales en la lucha contra delitos telemáticos u contra delitos informáticos? Básicamente, dependiendo del nivel por el que quiera entrar. Si estamos hablando de escala básica, a partir de una cierta formación ya tiene una posición, accede
Y aquí lo que vamos buscando es ese tipo de perfil. De entre el alumnado vamos muchas veces destacando a aquella persona que tiene, por ejemplo, entré en una clase de escala básica y lo que te encuentras es 2 matemáticos. Es una pena que ese perfil, ese talento se acabe desaprovechando, y lo vamos encauzando, vamos intentando llevarlo hacia aquellas unidades especializadas. Lo vas poniendo en contacto para que se entrevisten. Por ejemplo, tienen 2 opciones. Básicamente en Navidades se hace una jornada de puertas abiertas y desde la Escuela Nacional de Policía se les lleva a nuestros servicios centrales para que los conozcan y para que nuestros servicios centrales conozcan el talento que tenemos y no acabe desaprovechándose. A nivel de escala ejecutiva es algo parecido, lo que pasa es algo más especializado. Ya buscas que aparte de ese perfil técnico tenga una capacidad de liderazgo, y lo mismo también se les va encauzando y se les va poniendo una serie de prácticas para ver cómo funcionan, cómo respiran, cuáles son sus virtudes y tratar de que no acabemos perdiendo ese... Un ejemplo de lo que está diciendo mi compañero, por ejemplo, todo el merchandising, hemos hecho camisetas, hemos hecho bolsas, hemos hecho, porque vamos a dar regalos a la gente que venga aquí, ¿no? El diseño lo ha hecho nuestra gente y es impresionante el diseño, hasta la propia cartelería y todo, de arriba abajo. Gente que ha hecho su estudio en marketing en ESIC o en otras universidades y saben un montón de todo, de diseño, de tal, y es alucinante. Y lo podréis mañana ver cuando vengáis, que cosas más bonitas han salido y lo han hecho nuestra gente. Que no hemos contratado una empresa que nos lo haya hecho, sino lo ha hecho nuestra gente. Y eso es una manera de sacar pecho y de presumir, ¿no? Que la división de formación tengamos esta gente aquí dentro. Oye, Primitivo, José Miguel, pues no nos queda más que nos recordéis un poco esas coordenadas 3, 4, 5, porque el 6 es junior, es para los más jóvenes, 700 nada menos que van a estar por allí. Vais a forjar mucha vocación, que se va a mantener a lo largo del tiempo. Son estos días... Disculpad, se nos ha ido la cobertura. Nada, pues lo que digo, 3, 4, 5, principalmente para profesionales, para mayores, para empresas, para ciudadanos, correcto. Y el viernes para juniors, para los más jóvenes. ¿Hay tiempo todavía de poder apuntarse? Porque uno estará diciendo, madre mía, el día anterior, ¿cómo podemos hacer? Una pasa por enfrente de la academia el miércoles. ¿Y qué está pasando aquí? Se informa, entra, se la acredita y puede asistir. Es decir, no. No sé si hemos perdido esa cobertura. Todo está cerrado, es puertas abiertas. No hay problema. Recuperamos. Nada, teníamos un poquito de fallo de cobertura, pero bueno, creo que José Miguel nos ha dejado muy claro que procura llevar tu DNI encima, ¿vale? Para que te puedas acreditar y entrar y escuchar. Aunque sea el electrónico. Bueno, pues yo creo que es una muy buena oportunidad para conocer el trabajo que se está haciendo en materia de ciberseguridad por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, especialmente del Cuerpo Nacional de Policía. Por supuesto, hacer mucho networking, entender cuáles son las oportunidades de trabajo. Por supuesto, conocer cuáles son ahora mismo los desafíos, porque yo creo que vivimos un tiempo donde uno no puede ser un sujeto pasivo de su identidad. Cada uno nos hemos forjado una identidad digital y somos responsables. De la misma forma que somos responsables de no perder nuestro DNI, también somos responsables de cuidar nuestra identidad digital. Y yo creo que de protegerlas, ¿sí? Exactamente, y de protegerlas, exactamente, cuidarlas y protegerlas. Y este CyberWall 2025 nos ofrece de nuevo la posibilidad de hacerlo. Hablaremos a la vuelta y, como digo, queda pendiente de que hablemos de esa formación específica de esos nuevos policías especialistas en ciberseguridad, que cada vez son más, que además tienen un talento, como nos han comentado nuestros invitados, muy especializado y que va a merecer la pena desarrollar un programa mucho más específico. Primitivo de Nova y José Miguel Méndez son inspectores jefes, son responsables de la organización de este CyberWall. Oye, mucha suerte. Esta noche va a ser una noche larga, pero todo va a merecer la pena, estoy seguro. Muchas gracias. Aquí tenéis vuestra casa, ya lo sabéis. Gracias, un fuerte abrazo. Hasta muy pronto. Gracias, igualmente. En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo. Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security. Pues fíjate, Mónica, que comentábamos antes con nuestros invitados de CyberWall el concepto o el tema de la identidad, ¿no? Como uno de los aspectos cruciales de nuestro tiempo. Una identidad que se forja a base de datos,
de actitudes, que nosotros dotamos de personalidad y de rastro, ¿no?, a esa identidad. Y con el tema de la inteligencia artificial, pues esa identidad se va a construir todavía mucho más fuerte. Y ojo que esto tiene pues sus cosas buenas, porque la IA la vamos a educar, nos va a conocer mucho, pero también va a hacer que ese conocimiento, como decimos, si cae en manos ajenas o manos en las que no debería caer, pues puede suponer un problema, ¿no? Y es el tema de la IA y todo lo que va a acelerar y a potenciar. Es uno de los temas que trataremos la próxima semana con nuestro amigo Hervé Lambert, pero que hoy adelantamos en el Espacio Seguro Panda. Mónica. Pues sí, efectivamente, como bien dices, ¿no? La inteligencia artificial, ya sabemos, como toda tecnología, en esta revolución de la inteligencia artificial viene a traernos muchísimas ventajas y beneficios, pero pues como siempre son herramientas que se pueden malinterpretar, que se pueden utilizar por actores con malas intenciones. Ahí, ¿qué podemos hacer? Pues siempre nosotros ser conscientes de esto, ¿no? Como en todos los demás ámbitos de la ciberseguridad, siempre decimos, todas las herramientas pueden ser usadas para el bien y para el mal. No vamos a dejar de usar las redes sociales o no vamos a dejar de usar cualquier herramienta en Internet, pero en el caso de la inteligencia artificial debemos saber que hay que usarla con cautela, sobre todo ahora que está en sus inicios, ¿no? Y diseñar pues esa inteligencia artificial también con límites y con límites éticos por parte de los desarrolladores. Es un equilibrio por ambas partes. ¿Qué te parece, Pablo? Yo creo que hay que decir, ni tanto ni tampoco, ¿no? Quiero decir, está ahí, pero hay que conocerla porque, oye, la inteligencia artificial va a potenciar mucho, pero también, oye, tiene, obviamente, si no la conocemos o no la sabemos usar, o otros la saben usar mejor que nosotros, pues puede suponer un riesgo, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial yo creo que es uno de esos disruptores que ha venido de estos años para acá muy fuerte estos 2 últimos años. ¿Por qué? Pues porque tiene una capacidad de raciocinio y de absorber información que acelera mucho los procesos, acelera mucho la respuesta ante incidentes, acelera mucho la adopción y el uso de herramientas de seguridad o de desarrollo, de lo que sea. O sea, gente que no sabe utilizar una tecnología es capaz de hacer auténticos proyectos en menos de 15, 20 días a base de usar la inteligencia artificial. Los agentes de programación son una realidad que ya está aquí y que programan a toda velocidad y simplemente hablando en lenguaje natural. Y lo mismo en la gestión de herramientas de seguridad. ¿Qué hay que tener? Pues un poquito la parte humana. Tenemos que seguir teniendo esa inteligencia, esas asociaciones que hacemos los humanos, pero sin dejar de utilizar la inteligencia artificial. Yo creo que es una herramienta que nos va a acelerar todo lo que es el trabajo que hacemos a día de hoy, pero no nos va a sustituir. Bueno, pues eso será algo que comentaremos en profundidad la próxima semana, que hablaremos con Hervé Lambert, que es especialista de Panda Security, y con él profundizaremos en qué aspectos debemos conocer. Ojo, que no van a ser muy técnicos, pero sí de uso cotidiano de la inteligencia artificial, que ya todos lo usáis y la mitad tenéis ya el ChatGPT descargado. Bueno, pues saber un poquito en qué entornos nos movemos, pero insisto, si tenemos que hablar de contraseñas, también tenemos que hablar de inteligencia artificial. Lo veremos en el próximo programa. A nosotros lo que nos queda es despedirnos de todos vosotros, como siempre, agradeceros que hayáis estado allí y desearle toda la suerte del mundo a Pablo y a Mónica, que, como digo, tienen jaleo en Cyberworld. Pablo el miércoles, pero Mónica, tú mañana tienes lío, ¿no? Mañana ya arranca la inauguración oficial a las 10 de la mañana. Todo el mundo que quiera en el auditorio, ya está. Pues allí nos contaréis. Pablo, Mónica, que vaya muy bien. Muchísimas gracias por haber estado un lunes más con nosotros. Y también le damos las gracias a Íñigo Jalón por haber gestionado técnicamente el programa. Amigos, nos vamos. Nos volvemos a ver mañana a las 19 horas en Capital Radio. Adiós. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. La economía vuelve a El Balance con renovada presencia.
La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. Conéctate. Capital Radio. Siente la economía.